A ver, 8 de la mañana con 19, Chacho, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Muy buenos días, Philly. Te veo bastante días. repuesto después de estas vacaciones. Cuéntame una cosa, Chacho. Hay gente que nunca termina de entender esto del huevo, la gallina y de la economía y la política. Hay mucha gente que dice que la política signa lo que va a pasar con la economía. Y hay gente que dice que si la economía va mal, se cae la política. Después del golpe de Estado, la economía se ha resentido, la bolsa de valores se ha resentido, el dólar se ha movido. El Perú es un país tan sólido que independientemente de la situación del Estado de Derecho, ¿se ha afectado? ¿Se va a afectar? ¿Qué está pasando? Philip, a veces uno, por dorar la píldora, trata de establecer un error en base a una fotografía. Cree que porque no se cayó la bolsa, el dólar sigue como está, la situación es de bonanza. No, la economía es una película. La economía tiene que ver con las tendencias. Entonces, si tiene que ver con las tendencias, ¿cómo crece la economía en el Perú, en un país de Europa, en un país de África? Crece cuando no hay incertidumbre. ¿Por qué? Porque cuando no hay incertidumbre, aminora el riesgo, porque hay un riesgo siempre de capital cuando se trata de una inversión. Para crecer se necesita inversión. Y se necesita que los inversionistas que vienen al país tengan las cosas, sobre todo las instituciones, más o menos claras, porque si el Perú es una república, es una democracia, lo correcto es que funcione el Congreso, el Poder Judicial, el Ejecutivo, para que un inversionista decida invertir 1.000, 2.000, 3.000 millones. Lo que sucede es que el presidente se ha convertido en una suerte de huracán político, o sea, ha aumentado, no se sabe si la intensidad de la incertidumbre será mayor. En todo caso, ya hay graves perjuicios y como en un huracán en Centroamérica no se sabe dónde va a ir, cuánto va a llegar y cuándo va a acabar. A ver, tú sabes, ahorita se está corriendo Caminos del Inca y está el team de Petro Company recorriendo todo el Perú. Y yo quiero bajar como siempre al llano. La parte que a mí más me gusta del sancochado de Chacho son las salsitas. Porque claro, cuando uno habla de una empresa como Petro Company, pues que tiene pues, decenas de camiones y surte a la gran minería y al gran transporte, dice, ah, qué bacán ser empresario de Petro Company. Pero algún día Petro Company fue chiquita. Entonces, tú vas a comprar un camión cisterna para ponerle en un barrio en donde no hay policía, en donde no hay serenazgo, en donde te pueden robar, en donde hay otro que puede hacer lo mismo que tú sin licencia y no tienes dónde cubrirlo. Tú vas a poner un restaurante para vender sancochado en un barrio donde te roban, donde no hay seguridad jurídica, en donde mañana se le cae el techo a la construcción que has hecho porque no tenía declaratoria de fábrica. Entonces, ¿por qué es importante la legalidad para la pequeña y la mediana inversión? Del COFIUR, como nosotros tenemos de auspiciador al emprendedor. O sea, bajar al llano, porque la gente dice, ah, pues Chacho habla del gran sancochado de la gran economía. No, de la Bambas, no, del Populorum. Para el Populorum necesita tener una justicia creíble, una justicia previsible, ¿no? Que la comisaría funcione. Si le roban, ¿cómo hace, por ejemplo, para poder restituir si es que tiene contratado una póliza de seguro? Tiene que acudir a la comisaría, tiene que acudir a la superintendencia si la compañía de seguro no le devuelve por ejemplo, alguien que tiene un auto que choca o Dios no quiera atropella, tiene que tener alguna cobertura legal, tiene que funcionar en este caso la comisaría, la superintendencia y en todo caso el Poder Judicial. La ley. La ley. Pones una bodega y hay unos patitas que en la esquina se ponen a vender chelas y a chupar en la puerta de tu casa al costado de la bodega. No se puede quejar ni el vecino por los que chupan, ni el bodeguero porque se ponen a chelear en la puerta de su bodega espantando al cliente. Lo que sucede es que en los últimos años el Poder Judicial ha sido tomado por gente que ha militado en el marxismo y ha tomado los medios de comunicación y ha tomado las ideas. Ajá. Y la única ley que ellos aplican es la ley del embudo. Lo angosto para todos y lo grande para ellos. Y por eso tenemos estas discusiones que internacionalmente no se entienden, ¿no? Que no puede opinar el Tribunal Constitucional. O que el presidente dice lo que tiene que decir el tribunal. El presidente ayer decía, el Jurado Nacional de Elecciones la tiene clara, hay que hacer esto. Y la Fiscalía tiene que hacer tal cosa. El señor José Domingo Pérez, en una barbaridad jurídica,
dice que se calle la boca el presidente del Poder Judicial, que no opine sobre Odebrecht, sino... O sea, es una locura. Y cuando es al revés, cuando ellos opinan, digamos, sobre cualquier otro tema, está muy bien y la prensa lo celebra, cierta prensa, ¿no? ¿No? Y cuando habla el presidente del Poder Judicial, da un comentario político, a cierta prensa lo ataca. Ese es además, un tema... lo que la gente no sabe es que Lecaros es el mayor caneador de la historia del fujimorismo. Es el que tiene más sentencias a los fujimoristas, y entre las sentencias más notorias y grandes que da Lecaros cuando era juez es por el golpe el 5 de abril. Y dentro de sus argumentaciones dice, no importa la popularidad no puede legitimar un crimen. Ni puede haber impunidad porque eres popular, ejemplo. Entonces todos los linchamientos serían populares. Dicen que hizo tal cosa, mata. Ah, ya, perfecto. Pero en fin, la economía. ¿Se ha resentido la economía o se puede resentir? Se puede resentir, como te explicaba. No es una foto, es una película. Por ejemplo, hoy día tenemos una buena noticia, hay que celebrarla. La economía ha tenido el mayor crecimiento del año, 3.39. ¿Por qué? Porque ha rebotado en algunos sectores, construcción, minería, servicios. Ciertamente, también hay el INEI a veces genera algunas incertidumbres, pero bueno, es lo que tenemos para... ¿Qué ha hecho la minería de bueno para que repunte? ¿Ha subido el precio de algún metal importante o se ha producido más en términos de tonelaje o de onzas? Estaba parada, ¿no? Estaba parada, ha agarrado viada y se compara siempre con el año anterior. Y las Bambas, por ejemplo, tenía un muy buen ritmo de producción. Ciertamente eso no sucede ahora, ¿no? Ahora, si bien esta noticia de 3.39 es positiva, vamos, si seguimos teniendo 3, podemos cerrar con 2.7. Que es mala nota, ¿no? Es mala nota a fin de año porque tuvimos un primer semestre espantoso, ¿no? Lo primero que yo he aprendido en cuanto a los términos de medición del PBI, de casi todos los... Hay que siempre decir que es el PBI, ¿no? Es la medición de todo que se produce bienes y servicios, la gran facturación de un país. Evidentemente es bien complicado meter en el PBI el narcotráfico, pero también es parte de un ingreso que... O hay la actividad ilegal. La actividad doméstica tampoco, no sé, entonces, que es trabajo también de las... Pero lo que yo siempre he escuchado de parte de los economistas, de los serios, los grandes, los tipos que hablan de economía, tienen una vida personal y profesional exitosa, siempre me dicen la edad de Cristo, el 33. Si tú creces más de 3.3, ya podemos comenzar a conversar de que eres un patita normalito, porque 3.3 es lo que normalmente crece solo la economía. 3.3 es lo que crece porque hay más gente, los que nacieron, los que murieron y lo que normalmente crece. De 3.3 para arriba, ya pues tienes 11, 12. La verdad es que la economía tendría que crecer más de 4 para decir que estamos regular para arriba, ¿o no? Efectivamente, porque tenemos 300.000 jóvenes todos los años que ingresan al mercado laboral y solo consiguen trabajo 50. Estamos generando una bomba de tiempo a la que hay que sumar la inmigración venezolana que ha venido y varios de ellos están trabajando y también la lucha por un puesto laboral es casi fratricida. El argumento del gobierno es que el Perú sigue siendo el líder de Latinoamérica. Y esto uno se lo cree, tú lo has escuchado. Ayer ha dicho eso el presidente. Bueno, pues aquí está el resultado de la CEPAL. Ya no somos el líder de Latinoamérica. Es una mala noticia, pero hay que darla. Somos el puesto 12. 12. ¿Y de dónde saca el presidente que Perú anda muy bien? No sé, las declaraciones las podemos ver si quieres, ¿no? El ministro anterior de Economía le debe haber estado escondiendo algunos datos. Bueno, ciertamente hay mucho de Centroamérica, pero vamos, mira, te voy a decir, el primer puesto Dominica, el segundo Antigua, el tercero República Dominicana, el cuarto en crecimiento Panamá, el quinto Guyana, el sexto Bolivia, el séptimo Honduras, octavo Granada, séptimo San James, octavo Colombia, noveno Guatemala, hasta Chile nos ha pasado. O sea, ya no somos pues el milagro peruano. Esperamos volver a ser. Presidente Vizcarra, me encantaría ver esta nota antes de ir a la pausa, Johnny. Según el presidente Vizcarra, dice que hay 300.000 peruanos que han dejado la pobreza. Sin embargo, la anemia ha subido. O sea,
¿Es cierto que 300.000 peruanos han dejado la pobreza y que son ahora de clase media? Claro, vamos, si quiere lo vemos ahorita, porque justamente hay el premio Nobel lo acaban de ganar los economistas, 3 que se dedican a la pobreza, y adelantamos A ver, veamos lo que dice el presidente y le pido a Chacho que nos los explique. Son 8:29. De la República. En el último año, más de 300.000 peruanos han logrado superar la pobreza. Nuestro reto es trabajar articuladamente para que estas personas no vuelvan otra vez a esa condición. Y para lograrlo es necesario que los 3 niveles de gobierno trabajemos juntos. Solo una estrategia cooperativa de mediano y largo plazo lo permitirán, y no respuestas aisladas para tratar este objetivo. A pesar de lo que hemos avanzado, solo hemos cumplido una parte de la meta trazada. La verdadera inclusión social implica hoy atender nuevos desafíos. No puede haber desarrollo sostenible sin ciudadanía efectiva. No puede haber hoy progreso si no garantizamos derechos civiles y políticos para todos los peruanos y peruanas. Tenemos que recuperar la confianza y la legitimidad en la democracia y las instituciones. Un Estado de Derecho que ofrezca la garantía de una justicia imparcial, oportuna y efectiva para todos. Que cada peruano y peruana tenga muy claro que independientemente de su condición socioeconómica, raza, opinión, creencia, edad, orientación sexual, sus derechos tienen el mismo reconocimiento. Una efectiva inclusión social también implica la existencia de gobiernos y autoridades que actúen. A ver, es una mezcolanza de papas con camotes, ¿no es cierto? Pero es parte del sancochado, pues la papa y el camote. El presidente comienza diciendo que hay 300.000 peruanos que han dejado la pobreza. Después habla de que eso es una meta trazada. No sabemos cuáles son las metas del gobierno. Ojalá que la nueva señorita ministra nos diga cuáles son las metas y su accionar. Y que deje ese floro de que porque soy mujer me discriminan, porque Claudia Cooper es mujer hasta donde yo sé, y la señora Mercedes Arauz es mujer hasta donde yo sé, y han tenido, ¿no es cierto?, una función, vamos a decir, bien hecha cuando han sido ellas ministras, ¿no es cierto? Y de ahí habla de derechos civiles. O sea, vamos a la carne del sancochado. ¿300.000 peruanos han dejado la pobreza, sí o no? Sí, han dejado 300.000 peruanos la pobreza entre 2016 y 2019, pero me temo que van a regresar a la pobreza. ¿Por qué? Porque la pobreza tiene una medición limitada en el Perú. Se calcula solo por los ingresos. Para considerar a un hogar pobre tiene que tener ingresos menores a 1.300 soles. Al margen de que uno no intuya o no investigue si tienen el ingreso calórico adecuado, o sea, si comen, los niveles de anemia a los que tú te referías, que tenemos todavía un nivel de anemia infantil más alto del 40%, de la educación, de los servicios, digamos, de salud, por ejemplo. En Madre de Dios dicen que no hay pobreza porque hay ingresos mayores, sin embargo no tienen acceso ni a educación ni a salud en términos más o menos razonables. Por eso, Philip, este año la Academia Sueca, el premio Nobel se lo han entregado a 3 economistas que se dedican a investigar cómo se combate la pobreza en países como el Perú o en países quizás más pobres. Y por si acaso, la fundación de Gates, por decirte, comenzó a dejar de pensar que el Perú es un país pobre hace años. Claro, porque tenemos un promedio de ingreso por la minería, ciertamente $13.000, $14.000. A ver, Chacho, con Animus Jodiendi, quiero que veamos
una entrevista que le hace una señorita, Alejandra Campos, al presidente de la República, en donde básicamente le dice, bueno, ahora que no hay Congreso, pues ya nadie te fastidia. O sea, dime en qué te han fastidiado para haberlo cerrado y ahora que no te fastidian, ¿qué vas a hacer? ¿Te parece si lo vemos y después me lo comentas con cifras de ejecución presupuestaria? Veamos, son 8:39. Tiene 4 meses para hacer todo lo que había querido hacer antes y que no había podido porque decía que el Congreso no se lo permitía. Porque ahora puede legislar a través de decretos de urgencia con ciertas limitaciones. ¿Qué va a hacer su gobierno en estos 4 meses? Vamos a continuar nuestro esfuerzo por tener resultados en beneficio de la población, pero como bien lo dice, no tanto es porque no tenemos Congreso, ¿no? O sea, no es que, porque tampoco vamos a hacer uso y abuso de decretos de urgencia. O sea, nosotros vamos a hacer estrictamente lo que sea necesario en estos 4 meses, pero vamos a estar enfocados 100% en la gestión ejecutiva para mostrar una mayor cantidad de resultados que si estuviéramos también distraídos precisamente en el entrampamiento político. Así que... ¿Pero tiene algunas ideas puntuales sobre qué cosa le gustaría hacer? Mire, si bien no hay la obligación de una presentación del primer ministro en el Congreso para dar su plan de trabajo, igual yo le he pedido que prepare y seguramente en unas 2 o 3 semanas va a haber un planteamiento de en qué se va a fortalecer el accionar del Ejecutivo para tener mejores resultados en beneficio de la población, ¿no? O sea, no hay ningún tema puntual que estaba siendo bloqueado por el Congreso que ahora ya pueden sacar, sino van a elaborar un plan. Es en general el entrampamiento, es en general en todas las acciones, ¿no? Pero yo le aseguro que vamos a hacer un programa de acciones que lo vamos a dar a conocer en todos los campos para que se note el impacto en beneficio de toda la población. A ver, Chacho, en cifras. Acá tenemos cifras oficiales del MEF. Estamos en el mes 10.5 del año. Ya estamos quincena de octubre. Digamos que... 87.5% del año, ¿cierto? Claro. En cuanto a días calendarios. La ejecución presupuestaria, por dar un ejemplo, de Zulema Thomas, la ministra de Salud, 41%. Ya subió en un mes, ¿eh? Antes era 20, no Ya, sé qué ha hecho, ¿qué habrá no hecho? sé si le han... Flor Pablo, la ministra, que ha sido durante casi todo el año, la ministra de la ideología de género, el aborto, el matrimonio gay, 36%. Un fracaso, ¿no? Eso es como tener en el colegio una nota 0,7. Carlos Morán, el Ministerio del Interior, 24% en el país donde faltan comisarías, patrulleros, pertrechos, uniformes, walkie-talkies, gasolina, en fin. O sea, el transporte y comunicaciones sacaría 11, Zulema Thomas 0,9, Flor Pablo 0,7, y el ministro de Vivienda, que es nuevo, tiene 33% heredado, 0,6. El otro ministro, el que ha reemplazado, es otro amigo de la cofradía moqueguana. Es un moqueguano por otro moqueguano. Esperemos que lo haga mejor, porque Extremadura sí fue un fracaso total, ¿no? Bueno, ¿en qué el Congreso ha frenado en líneas generales el desarrollo de la gestión del presidente? En nada. Y lo peor que este mal ejemplo de unos ministros que están encerrados en sus oficinas, no salen al campo o a apear para que avancen las obras, se contagia por los alcaldes, que en las alcaldías también la ejecución presupuestal tiene esos porcentajes. Oye, Lo que es Forsyth no puede gastar ni la plata de la victoria. en la victoria, realmente Forsyth lo buscamos acá, pucha, que 30%, o sea, realmente... En el mes, en el 87.5% del año. No, perdón, me equivoqué. La victoria no ha gastado nada. O sea, nada. no ha hecho una obra. No ha hecho una obra, ni siquiera ha pintado una puerta. Forsyth es un incapaz presupuestal, es un impotente, mira, tiene... Ya, 1%. Que se cree que es un No digo trompo carretón. presupuestal. O sea, ni con Viagra la hace. Viagra presupuestal. Estamos Ya, hablando escúchame, de... el 87.5% del año, eso lo puede entender cualquiera. O sea, 10.5 del dicho año. de otra manera,
el señor no arregla una puerta en su casa, porque como alcalde de La Victoria no ha hecho nada. Pero Tampoco. y discúlpame, Salvador del Solar, que es una mentira que el tipo sea un incapaz, es un inútil. No se ha O sea, hecho. Bueno, Salvador. Él es el dueño de estas cifras. Efectivamente. ¿Por qué? Porque estas cifras de ejecución presupuestaria son. Salvador del Solar ha sido primer ministro en marzo. Pero sin embargo, las encuestas dicen que está primero en simpatías electorales. Realmente, ojalá. Y que el presidente tiene 87% de aprobación de su gestión. O sea, realmente, el Perú puede ser un país tan loco que no importe la economía, ni la seguridad, ni la educación, ni la salud, sino que lo único que importa es cerrar el Congreso. Mira, y el presidente, volvemos, ayer ha hablado, ha dicho otra mentira. Ha dicho que educación es el sector que privilegia para el presupuesto del 2020. ¿Ya? Y hicimos un cálculo hice una columna y lo que establece el cálculo es que tiene menos recursos que este año el sector de educación, pese a que el presidente, tú lo escuchaste en el mensaje Fiestas Patrias, señaló que iba a construir 2.800 colegios. Realmente es una cifra, la verdad, que impresiona. Me imagino que el señor Vizcarra inaugura 4 colegios por día. La televisión mezquina con el presidente Vizcarra no lo filma, no lo... ¿Dónde están? ¿Dónde están esos colegios? Discúlpame, tú sabes que yo venía de afuera y tenía amistad y decía, no, pues que el Congreso ha obstaculizado. Y le digo una amiga mía, le digo, oye, Glovis, le dije, que es su chapa. O sea, ha habido un fenómeno del niño hace más de 2 años. El gobierno del Perú le designó un presupuesto de 25.000 millones de soles, que es un rehueval de plata, ¿no? O sea, en dólares o en soles, es una plata inconmensurable. Y solamente han gastado el 18%, entonces la plata está en la caja. O sea, esa incapacidad que tiene que ver el Congreso. ¿Qué sucede entonces? Tú de repente hemos subestimado al argentino Maximiliano Aguiar, ¿no? De repente es Goebbels, que mentía a los alemanes y los hizo embarcarse en una guerra creyendo que Hitler tenía una ejecución bélica de 90% cuando estaba perdiendo la guerra. Y de repente en el Perú está perdiendo la guerra contra la pobreza y nos han engañado con un mensaje gubernamental que pensamos que estamos en el mejor de los mundos. ¿Cuántos años tú haces prensa, Chacho? Bueno, así... Vamos a ver. Has trabajado en Caretas, has trabajado en Grupo RPP. Yo tengo alguna experiencia menor a la tuya, ¿no es cierto? Pero lo que a mí 20 años, un poco más. ¿Ah? Yo tengo una mezcla de pena y cólera con los coleguitas de la prensa. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque es tan vergonzoso lo que hacen. O sea, está la mentira, la hipocresía, la maldad, la hazaña, la sobonería, por su sueldito, por salir en televisión, por tu caja de ropita, porque tu jefecito te diga qué bueno que eres, porque te pongan una columnita y una chapita. Mienten asquerosamente sobre la realidad del Perú. No solamente fabrican noticias falsas como la toma del Congreso por la gente, sino que ocultan una realidad pues palmaria. Pero sucede, la incompetencia absoluta de este tipo para gobernar. Sucedió algo parecido en el otro golpe, el del 5 de abril. Fujimori luego del golpe tenía 80%. Como 85. Ahora, 85. Y fue a las elecciones del CCD y sacó 36%. ¿Ah? Pero sacó la mayoría, ojo, porque tuve una discusión al aire con Alfredo Torres, porque él decía que había acertado, porque el fujimorismo había obtenido el 55% de las curules, pero eso lo había obtenido porque el ausentismo había sido del orden del 30%. No quería la gente votar y eso provocó que el fujimorismo en esa elección tuviera más asientos de lo que realmente votos válidamente emitidos, que tuvieron un nivel muy alto. Ahora bien, lo de la prensa es vergonzoso. Yo conocí a un archi-montesinista. Lo conocí hace unos años. Archi-montesinista. ¿Quién podía ser? Tenía que ser... Archi-montesinista. Dueño de medio de comunicación que estuvo en toda esta desgracia de Montesinos.
Evidentemente la persona destrozó su vida, su patrimonio, su familia, su Ah, nombre, no, bueno. ¿no es cierto? Y está pues profundamente arrepentido de lo que pasa. Ojalá algún día él me dé una entrevista, ¿no? Y sería fabuloso, ¿no Es cierto? que, Pero me dijo algo, ni siquiera Montesinos se atrevió a hacer lo que están haciendo ahora, porque digamos las cosas claras, o sea, Fujimori sí metía goles, la economía estaba mejorando, había subido la recaudación, Fujimori con casi la octava parte del presupuesto actual, ¿no es cierto? Hacía colegios todos los días, y sí cerraba la frontera con Ecuador, y sí combatía el terrorismo, y sí le daba a la gente la posibilidad de volver a comer carne. Pero en la segunda etapa del Fujimorismo, Montesinos tuvo un papel protagónico. Y Montesinos, por tratar de hacer todo, o por tratar sin hacer todo sin escrúpulos, hacía trampas. Trampas como lo que ha hecho el presidente, ¿no? Porque aparentemente no tiene un acuerdo del Consejo de Ministros para disolver el Congreso. Una barbaridad. Y esas trampas en política se terminan pagando, más temprano que tarde. Uno No hay puede hacer manera... trampa. A ver, en la política puede haber una interpretación auténtica como en la época del Fujimorismo o una interpretación fáctica en la política. O la inflación neta que recordaba... De Faber Beín y de... Puede decir una frase poética y Ya. cree que es el vivo del barrio y convence a todo el mundo Ya. por una semana. Ya, pero ahora en la economía, un amigo mío me decía muy pragmático, a Vizcarra lo único que lo va a hacer caer no va a ser ni el TC ni nada, sino la economía. Y para eso pueden pasar años de años, porque los medios pueden seguir mintiendo. Los medios pueden mentir con respecto a la economía, te pueden decir que estás comiendo más cuando comes menos, que estás consumiendo más calorías cuando no las comes, Bueno, que debes menos cuando debes. Los Césares hacían eso, lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que es en un circo romano. La gente no comía, pero iba al circo y gritaba que maten a los cristianos. Ahora la gente se sienta frente al televisor y dice que maten, ¿no? Que enjuicien a los fujimoristas. No, pero si tú te das cuenta. Pero en algún momento sientes que tu estatus de vida ha caído, tus bienes cuestan menos. Y entonces la gran pregunta, ¿qué margen, qué grado de libertad tiene la nueva ministra de Economía para seguir más o menos con una situación no caótica en la economía? Ya, pero el presidente, una de las cosas que tiene el presidente son las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Los militares penosamente se han plegado al golpe, pero tiene la chequera. ¿Y con la chequera qué hace? Con la Le tira chequera... cheques a los presidentes regionales, a los alcaldes para hacer obra rápida y comenzar a decir que va a inaugurar. Correcto, pero ¿cuánto tiene en la chequera? ¿Cuánto te puede sobregirar? Digamos, o cuánto... Pero hay plata en la caja. Hay 5.000 millones de dólares que teníamos un ahorrito que era 10, ya se han gastado la mitad. Queda 5.000 que puede gastar. Podía cubrir el déficit este año. Puede tomar la tarjeta de crédito del Perú, que son los bonos soberanos, y gastar por otros 10.000 millones. Nos va a dejar en una situación realmente peligrosa, potencialmente explosiva, pero puede hacerlo. Quien va a sufrir va a ser el próximo presidente del Perú, las próximas generaciones, pero puede por lo menos artificialmente mantenerse 2 años en un gobierno sin tanto Chacho, sub y baja. Yo acabo de estar en Estados Unidos, en Miami, y la gasolina cuesta menos de la mitad de acá. O sea, acá tanqueas un carro y es como llenar una refrigeradora un mes. La gasolina acá... 400 soles si tanqueas un carro. Ahí en Estados Unidos lo tanqueas con $60. Pero recontra tanqueas un camión. No, que acá la gasolina... De cero, ¿ah? Mire lo que te estoy diciendo. En Estados Unidos con $50 llenas el tanque del carro que quieras. O sea, con 160 soles, 170 soles. Acá tú te gastas 400 y no lo tanqueas. ¿Tú sabes cuánto cuesta un galón de gasolina en el Perú, más o menos? Depende. ¿Con refinería o sin refinería? No, igual, en el Grifo, acá en Miraflores, cuesta 16 soles. ¿Tú sabes cuánto cuesta un galón de petróleo? Que es la base, porque después solo se refina, se calienta, ¿no? 4 soles 20. ¿Cómo cuadriplicas el precio? ¿Cómo puede ser? Pues? ¿Cómo puede ser? Ya lo vende Petroperú caro, porque lo termina vendiendo, por ejemplo, a 8.20. O sea, no gana el 5% que debería ganar, porque estamos pagando pues esta estafa de la refinería de Talara, ¿no? Que hoy día hay una conferencia de prensa para ver en qué
en qué vamos a quedar, en qué Sería precio. bueno que si da una conferencia de prensa, la señorita ministra de Economía le explique. Ella ha sido directora nacional de presupuesto, ¿cierto? Entonces Sí, ella sí, debe saber sí, cómo sí. se maneja la billetera del Perú. Sería bueno que explique la factibilidad económica, ¿no es cierto?, de la interoceánica. Es decir, ¿para qué el Perú gastó después de los años 6.000 millones de dólares? ¿Cuánto va a costar la interoceánica y cuál es el retorno de esa inversión? Para el Perú, porque ese es presupuesto público. Sería bueno que a su vez haga exactamente lo mismo con la refinería de Talara, ¿no es cierto? Y que diga, se va a gastar tanto y va a retornar tanto para el Perú. Y que haga lo mismo, 3 ejercicios sencillísimos, con los famosos panamericanos, que acaban de terminar. Bueno, ya terminaron. ¿Cuánto han costado? ¿Qué han dejado? ¿Y cuánto realmente creció el PBI? ¿Cuánto se invirtió de verdad en esto? Y que haga exactamente el mismo ejercicio. Y acá me callo, Chacho, de qué pasa si se cierran las Bambas. ¿Qué va a pasar con el Perú? Bueno, estamos en una situación explosiva. Lo del costo-beneficio de estas obras no hay manera de medirlo. La economía no tiene herramientas porque todas las herramientas saltan por los aires. No hay, tratan de hacerlo, ¿ah? Los economistas que defienden, Macrocónsul, por ejemplo, defendía la refinería de Talara, pero creo que era un ejercicio vano, que realmente no hablaba muy bien de su currícula, ¿no? Sin embargo, ¿qué va a pasar ahora con la economía peruana? Por lo menos parece que se está terminando el recreo. Ya el golpe del 30 de septiembre está dejando, las nubes del golpe están dejando de ver el horizonte, y lo que se está viendo no es muy bueno. Hace 3 días han tomado la estación 1 del oleoducto por reclamos contra Pluspetrol en el lote 8. Esa es una situación que no se resuelve, es un reto para el actual ministro de Energía y Minas, que va a tener que viajar hasta la selva, pero también tiene que resolver las Bambas, porque en las Bambas van 23 días que ya no pasan los camiones. ¿Cuál es el legado de Ismodes? Ninguno. Legado negativo. Bueno, la historia lo jugará, no quiero jugarlo yo. Dijimos que no estaba haciendo nada y terminó su gestión siendo un fantasma, ¿no? ¿En qué quedó Tía María? Tía María en compás de espera. Se suponía que este mes iban a dar un resultado, pero el plazo más o menos que tiene la Comisión de Minería, que es a donde ha ido en apelación en una situación absurda, la licencia de construcción tiene plazo hasta el 5 de diciembre. Yo creo que van a esperar última hora para ver qué resuelven, ¿no? Discúlpame, si es cierto lo que ha dicho el presidente de las Bambas, que están evaluando el cierre definitivo de sus actividades porque ya están hartos. Llega un momento en que el gobierno chino, digamos las cosas claras, las Bambas es de la República Popular China. Los chinos son los dueños, es el Estado chino. Cometieron un error, ¿eh? Debieron hacer el mineroducto. No está bien. Y optaron por los camiones. Perdón, que estuvo lo que fatal. tú quieras, pero hermanito, han venido al Perú de buena fe a invertir. ¿Tú te imaginas lo que es que el Estado chino le termine diciendo al Estado peruano? Ya no el gerente general ni el presidente directorio de MMG, sino el embajador de China en el Perú le diga a Vizcarra: ¿A qué está la llave? no eres un país confiable. El Perú no es un buen país para la minería. Sería un golpe horrible para la economía peruana. Y eso es lo que quieren los rojos, ¿no? Ojalá que no. Realmente es un problema, ¿no? Son 320 kilómetros del famoso corredor minero que va por toda la zona alta de los Andes, el Cusco Alto, ¿no? Que es Chumbivilcas, Paruro, Espinar, y 2 provincias de Apurímac, Grau y Cotabambas, que realmente que tienen algunas expectativas ya todas las comunidades, porque las más cercanas han tenido algún justiprecio, ¿no? En el caso de las Bambas, como yo te lo comenté, ¿qué daño le ha hecho el rojerío de Ollanta Humala y Nadín y el ultracapitalismo de derecha de PPK? ¿Por qué razón? Porque ahí se juntaron el agua y el aceite para hacerle daño al Perú. Porque habían 2 opciones mucho mejores que los camiones. La opción más sencilla y más fácil era que la empresa ponga el mineroducto. Es decir, una faja
que lleve el mineral. Como sucede en Antamina. O Correcto. sea, no es un Ya. invento, se Ya. ha ejecutado y funciona, ¿no? Por último, la empresa peruana Perurrey, la mitad de Perurrey es de capitales peruanos, de chiclayano peruano que tú y yo conocemos, dijo, yo pongo el tren desde Imata hasta la puerta de la mina. Yo lo pongo, no te muevas. ¿Dónde queda Imata? Perdón, Explica. Imata queda a las afueras de Apurímac, es una estación que queda ahí nomás del Cusco, en donde Perurrey le ha gastado de su plata para mover el mineral y ponerlo en los vagones del tren, 230 millones de dólares. Claro, porque en Imata ya empieza la línea férrea. Correcto. Entonces dijeron, yo lo pongo. No, tampoco. Y ahí entra la cuchara de PPK y su lobby. Como él tenía La el mandato representa- de empresa Cervosa, dijo, no, un momentito, hay que hacer un montón de camiones y con los camiones hacemos el negocio. Oye, perdón, y la gente, no, hermano, dijo PPK, le pones los camiones que manejen los hijos de los comuneros, les pones $2.000 mensuales y solucionado el problema, háganlo. Y ahí se vino todo el tacho. Y el crimen ecológico es mayor porque ni siquiera se asfaltó esta vía. Es una pista firmada con lo que los vecinos almuerzan, cenan polvo todo el día, ¿no? Correcto. Realmente un crimen, ¿no? Chacho,